Buenas noches, compañeros, compañeras. A Charon, a Mercedes y a mí nos corresponde presentar la Ley General de Control Interno, la 8292. Entonces, Mercedes nos va a contar sobre las disposiciones generales y el sistema de control interno. Charon nos va a hablar un poco sobre la administración activa y la auditoría interna. Y yo voy a hablar sobre las responsabilidades y sanciones, así como las disposiciones finales de la ley. Entonces, va a comenzar Mercedes con la primera parte. Bueno, en esta ley vamos a ver algunas de las definiciones. Bueno, la administración activa es la función relacionada con la coordinación de la administración. También es el equipo de personas que deciden y ejecutan. Se incluye al jerarca. El jerarca superior que ejerce la máxima autoridad dentro del órgano o ente. Titular subordinado, funcionario con autoridad para ordenar y tomar decisiones. Ambiente de control, conjunto de factores del ambiente organizacional que se deben mantener en pro de una actitud positiva para el control interno. Valoración del riesgo, identificación y análisis de los riesgos internos y externos que podría enfrentar la institución. Actividades de control, políticas y procedimientos para asegurarse que se cumplen las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República. Después, bueno, la Contraloría General de la República dictará la normativa técnica de control interna y es de carácter obligatorio. Los entes privados que tengan fondos públicos tienen que aplicar la ley igualmente. Bueno, la Contraloría General de la República convocará al menos una vez cada 2 años a un Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública. Debe guardar confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que presentan denuncias ante sus oficinas. Objetivos del sistema de control interno. Proteger y conservar el patrimonio público, confiabilidad y oportunidad de la información, eficiencia y eficacia de las operaciones, cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. Toda la administración pública debe estar sujeta a esta ley. El jerarca y el subordinado son los responsables del sistema de control interno. Además, deberán analizar las implicaciones al desconcentrar las competencias o bien contratar servicios de terceros para llevar a cabo el sistema. Deberes del jerarca y titulares subordinados. Del artículo 12 al 17, vela por el desarrollo de la actividad. Cualquier irregularidad, en este caso se toman lo que son las medidas correctivas. Vela por un cumplimiento de sistemas de control interno y se adoptan las medidas necesarias para un funcionamiento adecuado. En el sistema específico de valoración de riesgo, el artículo 18 y 19 cuentan con un sistema específico de valoración de riesgo institucional y se adoptan las medidas necesarias para un adecuado funcionamiento del sistema. En lo que sería en el área de auditoría interna, del artículo 20 al 28, prepara los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con alineamientos que establece la Contraloría General de la República. La auditoría interna se organiza y funciona conforme lo disponga el auditor interno y las plazas vacantes que tengan el lugar en la auditoría interna deben de llenarse en un plazo máximo de 6 meses. El auditor y el subauditor interno, en el artículo 29 al 31, establece o define que los requisitos correspondientes para cada uno de los cargos de conformidad con la Contraloría General de la República y que el auditor y el subauditor interno tienen una jornada laboral de un tiempo completo. Entre los deberes, potestades y prohibiciones de los funcionarios, el artículo 32 y 38 vela por un cumplimiento de competencias asignadas por la ley, cumple con ordenamiento jurídico y técnico aplicable, forma parte de órganos de un director o procedimiento administrativo y ordena al titular subordinado que corresponda a un plazo de 30 días hábiles a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las recomendaciones. Vamos a continuar entonces analizando las causales de responsabilidad administrativa para jerarca y titulares subordinados. Entre ellas tenemos el incumplir los deberes asignados en esta ley sin perjuicio de otras causales,
Debilitar el sistema de control interno a través de omisiones que estos jerarcas o subordinados efectúen y así eviten establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo según la normativa técnica aplicable. No asignar los recursos a la auditoría interna según los términos del artículo 27 de esta ley. Incumplir los deberes y funciones en materia de control interno, incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna. Obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, del subauditor, cuando se trate de actos o omisiones de órganos colegiados. Vamos a ver las causales de responsabilidad ahora por parte de los funcionarios de la auditoría interna, tanto del auditor, el subauditor y demás funcionarios que participen en esta gestión. Por dolo o culpa grave, que incumplan sus deberes y funciones e infrinjan la normativa técnica o el régimen de prohibiciones referido en esta ley, todo sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. Las sanciones administrativas, que según la gravedad, las faltas que señala esta ley, son las siguientes. La amonestación escrita comunicada al colegio profesional respectivo cuando corresponda. La suspensión sin goce de salario de 8 a 15 días hábiles en el caso de dietas y estipendios de otro tipo. La suspensión se entenderá por número de sesiones y el funcionario no percibirá durante ese tiempo suma alguna por tales conceptos. La separación del cargo sin responsabilidad patronal. Esas son algunas de las sanciones administrativas que pueden recibir por el incumplimiento de la ley de control interno que estamos viendo. Vamos a ver ahora cómo el artículo 42 nos define la competencia para declarar responsabilidades. Las sanciones serán impuestas por el órgano que ostente la potestad disciplinaria de acuerdo con esta ley y con la normativa también conexa que resulte aplicable a ella. También en algunos casos, por ejemplo en los diputados, regidores, alcaldes, magistrados del Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando se trate del Contralor y Subcontralor Generales de la República, Defensor de los Habitantes y Defensor Adjunto, Regulador General y Procurador General de la República, así como los directores de instituciones autónomas en los que les sea aplicable, se debe informar a varias instituciones, como por ejemplo el Tribunal Supremo de Elecciones, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Gobierno y a la Asamblea Legislativa. Y entonces estos entes son los que toman las sanciones correspondientes. Vamos ahora a ver, según el artículo 43, la prescripción de la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa del funcionario público prescribirá de acuerdo con lo mencionado en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Se entenderá por falta grave no darle inicio oportuno o dejar prescribir la responsabilidad del infractor sin causa justificada. También las reformas a la normativa que propone esta Ley 8292 serían sobre el artículo 26, 31 y 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Vamos a ver más o menos un poco en qué aspectos se reforman estos tres artículos. El artículo 26 sobre potestad de auditorías internas. La Contraloría General de la República fiscalizará que las auditorías internas cumplan sus funciones. Para esto deberán realizar una actividad al menos una vez al año. Entonces, el resultado de estas fiscalizaciones que ellos realicen tiene que ser informado al jerarca de la institución y al auditor interno. Ellos están obligados a tomar las medidas necesarias para su acatamiento, o bien para plantear su oposición dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles al envío del resultado de la fiscalización por parte de la Contraloría. Una vez la institución presente la oposición, la auditoría interna dispondrá de un máximo de 30 días hábiles contados a partir del recibo de la información de la Contraloría para fundamentar debidamente su oposición. Una vez que la Contraloría recibe la oposición, tendrá un máximo de 30 días hábiles para resolver el conflicto planteado y deberá notificar de inmediato al ente lo resuelto en este asunto.
En cuanto al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República sobre potestad para informar y asesorar, se menciona que la Contraloría General de la República rendirá a los órganos parlamentarios y a cada uno de los diputados los informes que soliciten dentro de su gestión parlamentaria. Y también la reforma al artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría, se menciona la prescripción de la responsabilidad disciplinaria. Entonces, prescribirá de acuerdo ante un hecho irregular notorio. La responsabilidad prescribirá en 5 años contados a partir de acaecido el hecho. En los casos en que el hecho irregular no sea notorio, se entiende como aquel que requiere una investigación poco más profunda para informar de la posible irregularidad, la responsabilidad prescribirá en 5 años, pero contados a partir de la fecha en que el informe sobre la investigación o la auditoría se ponga en conocimiento del jerarca de la institución. La interrupción de la prescripción se presenta por la notificación al presunto responsable del acto que acuerde el inicio del procedimiento administrativo. Cuando el jerarca es el autor de la falta grave, el plazo empezará a corregir a partir de la fecha en que él termine su relación de servicio con el ente, la empresa u órgano respectivo. También se entenderá como falta grave del funcionario competente el no darle inicio a este oportunamente o dejar que la responsabilidad del infractor prescriba sin causa justificada. Se derogan también los artículos 59, 60, 61, 63, 64, 65 y 66 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Entonces, con esto terminamos con el capítulo 5 y 6 de la Ley 8292, Ley General de Control Interno. Muchas gracias.